Entonces hoy les voy a hablar sobre las estrellas. Cuando se apaga la luz del sol porque se oculta por debajo del horizonte, todo se vuelve oscuro, por lo menos en el campo. En las ciudades también. Y cuando todo se vuelve oscuro, aparecen las estrellas. Y como decía el doctor Henao, desde muy antiguo el hombre le ha impactado esos objetos que brillan en el firmamento. No todos son estrellas, para los antiguos eran estrellas. Con la evolución del conocimiento, pues se fueron dando cuenta los antiguos de que aparte de las estrellas que están fijas, ahorita vamos a hablar de eso un poco más, pues había otros objetos que se movían en el transcurso de los días, que son los famosos objetos errantes en el firmamento, que son los planetas. Y después empezaban a aparecer otros objetos, algunos visibles a simple vista, otros cuando apareció ya el telescopio con Galileo, que lo apuntó hacia el cielo y empezó a ver otras cosas, entre otras, pues que las estrellas no eran, muchas de ellas no eran un solo punto, sino que muchas estrellas estaban acompañadas, es decir, que había sistemas binarios, y otras que eran múltiples, que eran cúmulos de estrellas, y que había también como unas nubosidades, ¿cierto?, que son las que llamamos las nebulosas, y muchas de esas de nebulosas, con el perfeccionamiento del telescopio a través de los siglos, se dieron cuenta de que esas nubes no eran realmente nebulosas, sino que eran galaxias, es decir, conjuntos de estrellas. Muy bien. Este es lo que llaman ahora un time lapse sobre pues que quiero que ustedes miren que se repite. Todos esos puntos que vemos ahí son estrellas. Tal vez este será un planeta, la famosa Vía Láctea, ¿cierto? Y estas líneas que aparecen así son satélites. Entonces, las estrellas fijas, las llamamos fijas porque durante el tiempo que vivimos cada uno de los seres humanos, esas estrellas están en el mismo lugar. Por eso se llaman fijas y se llaman así desde la antigüedad. Realmente las estrellas no están fijas. Las estrellas tienen movimiento propio. Lo que pasa es que ese movimiento propio solamente es evidenciable con el paso de las décadas, algunas de ellas, y la mayoría con el paso de las centurias. 100 años, 500 años, 1000 años. Todas tienen movimientos propios. Pero para efectos de la observación de un simple mortal, como somos cada uno de nosotros, ¿cierto?, que duramos poco tiempo comparado con lo que es el universo, las estrellas todas están fijas. Pues dejemos eso sentado, están fijas las estrellas. Entonces son objetos celestes, están en el cielo, que no parecen moverse con respecto a las otras estrellas del cielo nocturno, todas están fijas. Parecen salir y ponerse sin cambiar de posición con el tiempo. Todos sabemos que las estrellas salen por el oriente y se ponen por el occidente. Es decir, el orto es por el oriente y el ocaso es por el occidente. Y todas, como un gran ejército, durante la noche van pasando por el firmamento. Y todas fijas en un solo lugar, unas con respecto a las otras. Entonces, una estrella fija es por ende cualquier estrella menos el Sol. Porque el Sol sí se mueve. El Sol sí se mueve para nosotros. Si estuviéramos viviendo en otra galaxia y pudiéramos ver el Sol, o en otro punto de esta galaxia y podemos ver el Sol para ese observado está quieto, está en el mismo punto. Una nebulosa u otro objeto con forma de estrella también puede llamarse estrella fija, porque está en el mismo punto. Y si es muy cercano a ser un objeto puntual, pues lo tenemos que llamar de todas maneras estrella fija, aunque sabemos que no es una estrella, sino que es un punto luminoso.
En diversas culturas se ha imaginado que las estrellas constituyen imágenes en el cielo llamadas constelaciones. Entonces las constelaciones están formadas por estrellas. Y como las estrellas son fijas, las constelaciones perduran en el tiempo. Con los software modernos, uno es capaz o es posible ver en esos software modernos devolverse uno en el tiempo o adelantarse en el tiempo y se da cuenta que las constelaciones que hoy vemos a simple vista en el cielo se deforman, cambian de forma, ¿cierto? Pero como nosotros vivimos tan poquitico tiempo con respecto a la duración del universo, entonces las constelaciones son las mismas, y son las mismas las que vemos hoy que las que vio Colón, y las que vio Aristóteles, y las que vieron los filósofos griegos, las mismas, porque la variación en 3.000, 5.000 años es muy poquitica, muy poquitica. Si ya empezamos a hablar de millones de años, ahí sí la variación es muy grande. En la antigua astronomía griega se creía que las estrellas coexistían en una esfera celeste o firmamento que giraba a diario en torno a la Tierra. Entonces, es lo que estoy repitiendo lo que acabo de escribir. El fondo oscuro que vemos allá en el firmamento, cuando salimos al exterior, sobre todo en el campo, ese fondo oscuro está tachonado de un montón de puntos luminosos que son las estrellas. Eso es lo que llamamos el firmamento. Entonces, para los antiguos, el universo terminaba ahí, pues en esa esfera con esos puntos luminosos. Dice uno terminaba, pero ¿cierto? La cosa no es tan sencilla. Bueno, esto ya sobre el movimiento propio, etcétera, que ya lo había esbozado. Entonces, estos 7 temas son los que vamos a tocar con respecto a las estrellas. Entonces, comenzamos por definir qué es una estrella. Esta es una representación gráfica de lo que sería una noche estrellada, sin nubes, sin luz que contamine el ambiente y sin luna que difunda su luz en la atmósfera. Uno ve, cuando mira la noche, uno ve que esos puntos luminosos titilan o cintilan, como dicen otros. Entonces, una estrella es un objeto autogravitante, autoluminoso, en el cual las fuentes de producción de energía son reacciones nucleares de fusión. Entonces, esos puntos luminosos están suspendidos en el universo. Todas las estrellas que nosotros vemos en una noche, cuando salimos al exterior, todas pertenecen a nuestra galaxia, todas. Nosotros no alcanzamos a dilucidar o a ver con claridad las estrellas que hay en otra galaxia, porque nuestra visión no es capaz de aumentar esa imagen. Con un telescopio tiene que ser muy grande para poder ver, o lo que se llama en astronomía, resolver las estrellas que hay en una galaxia. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, que es una galaxia que, a pesar de que nosotros la podemos ver a simple vista, estando a 2,5 millones de años luz de distancia, la podemos ver a simple vista, nosotros no somos capaces de ver a simple vista las estrellas que la conforman, que son más o menos 200.000 millones. Con unos binoculares tampoco, apenas vemos una manchita luminosa. Con un telescopio pequeño o un telescopio de aficionado, lo único que vemos es que esa imagen se ve un poquitico más grande, pero no alcanzamos a ver las estrellas. Pero ya el telescopio Hubble y otros telescopios en tierra o que están orbitando alrededor de la Tierra, sí son capaces, con fotografías procesadas, de resolver las estrellas que conforman esas galaxias. De manera que para el astrónomo aficionado, la galaxia de Andrómeda sigue siendo una nebulosa. Sigue siendo una nebulosa. Muy bien. Este es un tema un poquitico carnudo, un poquitico, diría yo, como dicen, ladrilludo, pero traté de hacer una presentación para que me entendieran cómo evolucionan las estrellas. Yo iba a hacer una pregunta. Todas las estrellas tienen que alumbrar, ¿cierto?
Por eso, como dice la definición, es autoluminoso. Cuando veamos la evolución de las estrellas nos vamos a dar cuenta por qué alumbran. Sí, porque es que hay diferentes, o sea, iluminar, diferente como el color, porque claro, parecen estrellas, parecen como si fueran naves o otra cosa. De eso vamos a hablar, de eso es lo que vamos a hablar enseguida cuando hablemos de evolución estelar. Entonces, este es un gráfico que de los que conozco es el más simple de cómo evolucionan las estrellas. Es el más simple y miren que es complicado, ¿cierto? Pero ahí está pues el inicio, dónde se inician las estrellas y cómo mueren las estrellas, porque las estrellas nacen, evolucionan y mueren. Entonces traté de hacer una presentación lo más didáctica posible para que me entiendan. Entonces, las estrellas nacen en lo que se llaman las nebulosas estelares. Una nebulosa es una nube. ¿Qué contiene esa nube? El elemento más común en el universo es el hidrógeno. Entonces, las nubes estelares contienen hidrógeno y tienen mínimas cantidades de helio, que el helio es el producto de la fusión de dos hidrógenos. Listo. Cuando esas nubes estelares o nebulosas estelares cada vez tienen más materia, en determinados puntos donde se concentra mayor cantidad de materia, esas zonas se van compactando. ¿Y qué se compacta? El hidrógeno. Y también se compacta lo que se llama el polvo cósmico, que el polvo cósmico está compuesto de elementos en menor proporción que el hidrógeno. Entonces, cuando eso se va compactando, se va uniendo, ¿por qué razón? Por la atracción gravitatoria, ¿cierto? Que ya no es tanto, ya no la llamamos la fuerza gravitacional, sino la deformidad del espacio-tiempo. Esas son las últimas teorías, o los últimos avances en lo que es el universo, y eso viene desde Einstein, después Hawking y otros astrofísicos. Entonces, cuando esa cantidad de materia que hay ahí, principalmente hidrógeno, pero también helio y otros elementos y polvo cósmico, se va concentrando, esa materia se reúnen en una ubicación en el espacio y cada vez se van compactando más. Entonces los átomos se van acercando más unos a otros y van formando una masa, y esa masa atrae más materia que se va juntando también en esa zona. Esa reunión de toda esa cantidad de materia es lo que se llama una protoestrella. ¿Por qué protoestrella? Porque en su evolución esa protoestrella va a continuar compactándose y va a continuar atrayendo más materia que está a su alrededor. Todavía no es una estrella, sino que es una protoestrella, o sea, antes de ser estrella. Entonces, volviendo a ampliar el tema, una nebulosa estelar es una región del medio interestelar constituida por gases, principalmente de hidrógeno y helio, y otros elementos químicos en forma de polvo cósmico. Y la protoestrella es la parte previa a la formación de una estrella. Todavía no hay fusión nuclear, todavía no hay producción de luz, todavía no hay producción de calor, simplemente es la acumulación de materia en una zona del universo. Estas son fotografías del telescopio espacial Hubble, miren que son del año 95, donde se muestran discos protoplanetarios. Ya aquí en el centro hay algo que comienza a brillar. Son estrellas recién nacidas, alrededor de las cuales empieza a girar materia y esa materia dará lugar a los planetas. Es decir, aquí estamos y miren, es en la nebulosa de Orión. La nebulosa de Orión está en la constelación de Orión, que es la que vemos en diciembre, la que tienen los 3 Reyes Magos, etc.
Entonces, estas estrellas que fueron fotografiadas en este tiempo por el telescopio Hubble están apenas recién nacidas. La nebulosa de Orión se llama también la salacuna estelar, porque ahí están naciendo en todo momento nuevas estrellas, y ellas nacen así, empiezan a brillar tenuemente, rodeadas por una nube de gas y polvo que poco deja ver la luz, y que a medida que empiezan a brillar, a compactarse más, empiezan a brillar más y se va despejando el espacio que está a su alrededor, y entonces ya las logramos ver como puntos muy luminosos. Luego de pasar este estado de protoestrella y nacer como estrella, vuelvo y repito, es que empieza a alumbrar, porque hay fusión nuclear en su núcleo y porque empieza a producir calor. En ese momento comienza esta evolución, y esa evolución tiene estos diferentes tipos de denominación de las estrellas de acuerdo a su masa, a la cantidad de materia que la conforma. Esta abreviatura MS significa masas solares, porque es el referente. Entonces, de acuerdo a la masa, reciben su nombre. Vamos a ver cada una de ellas. Comencemos con las estrellas subenanas marrón. Son cuerpos celestes que no consiguieron la suficiente masa como para iniciar en su interior reacciones de fusión nuclear de forma continuada. O sea que es como un carro que se va, arranca y vuelve y para, arranca y vuelve y para. Esa es una subenana marrón. Y mire que tiene una masa muy pequeña, ¿cierto? 13 milésimas de masa solar, ¿cierto? Una masa muy pequeña. Entonces, como que arrancan y no arrancan, arrancan y no arrancan. O sea que medio se prenden y vuelven y se apagan, ¿cierto? Son las subenanas marrón. Y las enanas marrón, y marrón es café, ¿cierto? Son estrellas fallidas muy frías y difíciles de detectar debido a su escaso brillo. Estas tienen un poquitico más de masa, pero no alcanzan a brillar en forma constante, y son estrellas muy pequeñas. Luego vienen las enanas rojas. Son estrellas pequeñas, y este tipo de estrellas son las más abundantes en el universo, visible desde la Tierra, ¿cierto? Constituyen el 70% de las estrellas del universo, y cuando una enana roja en aproximadamente 60.000 millones de años agota la mayor parte de su hidrógeno y se convierte en una enana blanca de helio. Vamos a ver más adelante qué es eso. Entonces, las enanas rojas son las más comunes en el universo, y como su nombre indica, son muy pequeñas y son rojas. Luego vienen las estrellas enanas naranja. Miren la masa, 0,8 masas solares, un poquitico más grandes y calientes que las enanas rojas, pero no tanto como nuestro Sol, porque miren que tienen menos masa que nuestro Sol. Y las estrellas enanas amarillas, que fluctúan entre 0,8 y 3 masas solares, son las estrellas enanas amarillas son las que son similares a nuestro Sol, y las estrellas blancas tienen más o menos de 1,5 masas solares en adelante. Nuestro Sol entonces es una estrella enana amarilla. Entonces, ni es la estrella más grande, y fuera de eso no está ubicada en el centro de la galaxia, sino en un brazo periférico, ¿cierto? Y alrededor de ella gira nuestro planeta Tierra. O sea que no nos creamos de a mucho. ¿Qué hay? Sí, claro, la edad, ya vamos a hablar de eso también. Muy bien. Luego vienen las estrellas azules, cuya masa está entre 3 y 20 masas solares. Son estrellas masivas de corta vida. Mientras más grande nace una estrella, menos dura, porque está más grande, hay más atracción gravitacional
por decirlo de la manera más entendible, más atracción, más fusión nuclear, se consume más rápido el hidrógeno y por lo tanto la estrella se queda sin combustible y muere rápidamente. Este es un ejemplo de las estrellas que mueren más rápido que el Sol. Nuestro Sol apenas va por la mitad de la vida. Se calcula que ha vivido unos 5.000 millones de años y que le falta otro tanto. De manera que falta mucho porque nuestro sistema solar viva. Y las estrellas supergigantes azules son muy masivas, con elevada luminosidad y temperatura, y viven menos tiempo que ninguna otra, e irradian en el ultravioleta. Miren que tienen masas entre 20 y 120 masas solares. Son estrellas muy grandes, supermasivas. Detengámonos en las estrellas enanas rojas, que son las más comunes. Recordemos que su masa fluctúa entre 0,08 y media masa solar. Estas enanas rojas en su evolución pasan a ser enanas azules y después pasan a ser enanas blancas de helio, porque como están consumiendo su hidrógeno, a medida que se va acabando el hidrógeno, entonces viene a preponderar el helio, que es el elemento que es producido por la fusión de los dos hidrógenos. Entonces por eso se convierten en enanas blancas de helio. El 97% de las estrellas pasa por este estado, independientemente de la masa con la que hayan nacido. Lo que pasa es que estas que nacieron así se vuelven enanas más rápido, porque como son más pequeñas consumen más rápido el combustible. Muy bien. Las enanas naranja, las estrellas amarillas y estrellas blancas y las estrellas azules se denominan subgigantes. Nuestro Sol pues podía caber ahí. Ya dije hace un momento que era una estrella pequeña, ¿cierto? Entonces, como no es gigante, pues podemos decir que es subgigante. Esas estrellas en su evolución va a llegar un momento en que se van a convertir en gigantes rojas, porque van a empezar a capturar todo el material que está a su alrededor. Y en nuestro sistema solar, el material que está alrededor del Sol es ¿cuál? Los planetas. Entonces el primer planeta que va a absorber el Sol es Mercurio, después se va a absorber a Venus, después se va a absorber a la Tierra, después se va a absorber a Marte, después el cinturón de asteroides, y cuando llegue a ese momento va a ser una estrella muy grande y va a volver a colapsar, porque tiene que aumentar la presión para volver a brillar, ¿cierto? Entonces es como un resurgir, pero ese resurgir va a durar poco. Algunas de esas gigantes rojas se convierten en lo que se llaman las nebulosas planetarias en su evolución. ¿Qué es una nebulosa planetaria? Es una nube, pero no tiene planetas. Se llaman planetarias porque la imagen aparente que vieron los antiguos cuando comenzaron a utilizar el telescopio es como si fuera un sol central y una banda de materia alrededor, que los antiguos asumieron que eran planetas que orbitaban alrededor de ese punto brillante. Lo que realmente ocurre, así como en esta nebulosa planetaria, que algunos la han llamado es que el ojo de Dios, es que en el centro queda el remanente de una estrella que en determinado momento de su estadio de gigante roja expulsa bruscamente las capas exteriores de su atmósfera. Las estrellas son todas, como ya lo he dicho, en una forma indirecta, he dicho que están compuestas principalmente de helio. Las estrellas son bolas de gas, no son sólidas, sino que son bolas de gas. Entonces, en determinado momento de la evolución de una gigante roja, las capas externas de esa bola de gas son expulsadas bruscamente hacia el exterior, en una pequeña explosión. Pero esa pequeña explosión no alcanza a ser lo suficientemente grande como para que esas capas externas de la estrella se liberen de la atracción gravitatoria
que ejerce la estrella que quedó remanente. Entonces quedan como atrapadas por esa fuerza gravitatoria, dando lugar a una formación como esta, que es un anillo, ¿cierto? Las que no logran o las que no llegan a este estadio de nebulosa planetaria pasan a ser enanas blancas de carbono y oxígeno. Muchas de ellas, cuando están solas, es decir, son únicas en su evolución, llegan a conformar lo que se llama una estrella negra. Y las que están acompañadas, específicamente en un sistema binario, una estrella y otra, la estrella más grande captura el material de la más pequeña, empieza a atraerlo y se forma una banda entre las dos, llegando a un momento en que le robó tanta masa a esa otra estrella que esa estrella se comprime por la misma fuerza gravitatoria y hace una explosión. Es así una explosión en lo que se llama una supernova del tipo 1A. Entonces las supernovas de tipo 1A ocurren en sistemas binarios de donde una estrella mayor le chupa, por decirlo en una forma coloquial, el material a la otra, enriqueciéndose ella misma, pero llevándose a la muerte. Bueno, ahí lo que se muestra son dos objetos, porque es una animación en computador, que giran el uno alrededor del otro. Y esos dos objetos, que son dos estrellas, ¿cierto? Una un poquitico más grande que la otra, se van acercando hasta que llega un momento en que empiezan a compartir la materia la una con la otra, una crece, la otra disminuye de tamaño hasta que finalmente la mayor, la que tiene mayor masa, se colapsa y produce una gran explosión, que es la que llamamos supernova tipo 1A. Muy bien. Por último están las estrellas supergigantes azules, que tienen masas entre 20 y 120 masas solares. Esas estrellas nacen muy gigantes, supergigantes, pasan por un estadio que se llama estrellas de Wolf-Rayet, luego pasan por un estadio de estrella variable luminosa azul, luego se convierte en una estrella que se llama de Wolf-Rayet pobre en hidrógeno y termina en lo que llamamos las supernovas tipo 2. Las estrellas azules, luego de que evolucionan y van quemando su hidrógeno, se van comprimiendo, van disminuyendo de tamaño, se convierten en supergigantes amarillas, después en supergigantes rojas, después en gigantes azules y llegan a supernova tipo 2, que si tienen esa supernova tipo 2, tienen más de 8 masas solares, ese material se convierte en lo que conocemos hoy como agujero negro, que ni es agujero ni es negro. Es una zona del espacio donde hay tanta concentración de materia que ni la luz escapa de ese objeto, por darle un nombre. Stephen Hawking descubrió que sí se escapa algo de materia, que es lo que se llama la radiación de Hawking. Ese agujero negro se puede convertir en una estrella de neutrones, se puede convertir en un pulsar o se puede convertir en un magnetar. Y así termina su vida muchas estrellas azules. Este es un diagrama donde vemos la concentración de las estrellas por tipo de estrellas. Como ustedes ven, las más frecuentes son las rojas, las que están en el intermedio son las amarillas y las menos escasas son las azules. Ya vamos a hablar de esto, de los colores. Bueno, este es otro diagrama que lo encuentra uno en la web, donde se muestra cómo evolucionan las estrellas. Mientras más grande nazca la estrella, más rápido pasa a ser una supernova, es decir, a morir. Mientras más pequeña nazca, dura más tiempo y se puede convertir en otras estrellas de menor brillo y más pequeñas. Entonces, que nos quede muy claro eso: mientras más grande nazca una estrella, pues va a brillar más, pero va a durar menos. Mientras más pequeña nazca,
va a brillar con menos intensidad, pero va a durar muchos años. El Sol anda como por la mitad, ¿cierto? Muy bien. ¿De qué se componen las estrellas? ¿Alguna pregunta en este tema? Pues, bueno, las estrellas, y tomamos como ejemplo el Sol, pues tienen una composición en capas. Nadie ha ido hasta el Sol a mirar si esas capas existen, pero por estudios de espectroscopía y de estudios Doppler, etcétera, se ha dividido el Sol en diferentes capas. Pues obviamente un núcleo, una zona que se llama la zona convectiva, otra zona que se llama la zona radioactiva, y la superficie del Sol, que tiene la fotosfera, la cromósfera y la corona. Entonces, del centro hacia afuera, pues está el núcleo, la zona convectiva, la zona radioactiva, la fotosfera, la cromósfera y la corona solar. ¿Qué vemos nosotros del Sol cuando lo observamos a simple vista? Si aguantamos o con un filtro, ¿qué vemos ahí? Vemos la cromósfera, que es la que le da el color. Cromósfera, la esfera, el color de esa esfera es lo que vemos cuando observamos el Sol con un instrumento adecuado. Cuando ocurre un eclipse total de Sol, es decir, cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y la Luna tapa todo el disco solar, no vemos el Sol, no vemos la cromósfera, sino que vemos lo que está alrededor del Sol, que es la corona solar. O sea que para poder ver la corona solar debe estar ocurriendo en ese momento un eclipse, pero también se puede ver con telescopios para observación solar que tienen un aditamento que oculta el Sol y solamente se ve la corona. Eso es lo que llaman los coronógrafos. Muy bien. En el centro es donde ocurre, o en el núcleo es donde ocurre la fusión nuclear. Y las estrellas son capaces de fusionar los elementos de la tabla periódica solamente hasta el hierro. Y a medida que nos salimos del núcleo en una estrella que haya llegado a ese punto de fusionar los elementos que la componen hasta el hierro, en las diferentes capas están los diferentes elementos, ¿cierto? En proporciones distintas. Miren que la capa más externa, cuando ya se ha llegado a fusionar los elementos hasta formar el elemento hierro, en la capa más externa seguirá habiendo hidrógeno, porque ese es el combustible, y en la capa de más adentro el helio, después el oxígeno, el carbono, el sílice y al final el hierro. Las estrellas más grandes no son capaces de fusionar sino hasta el hierro. Cuando esas estrellas son supermasivas o hacen parte de un sistema binario y ocurre el fenómeno de supernova tipo 2, todos esos materiales que son expulsados en esa reacción de supernova, como ahí la temperatura se aumenta en sobremanera, entonces hay nuevas fusiones y se forman los elementos más pesados que el hierro. Y en esas explosiones de supernova, esos elementos que se formaron en esa explosión, que son todos los de la tabla periódica hasta el hierro, más lo que se formaron en la explosión, esos elementos viajan en el espacio interestelar y van a bañar o a caer en otros objetos que están en el espacio interestelar, enriqueciendo otras estrellas o cayendo en planetas. Por eso decimos, y lo decía Carl Sagan, nosotros estamos hechos de polvo de estrellas, ¿cierto? Porque el hierro no es oriundo de la Tierra, el hierro se formó en el núcleo de las estrellas. Entonces eso quiere decir que cuando la Tierra se estaba formando, debió haber habido una explosión de supernova cercana a nuestro sistema solar que enriqueció este planeta y todos los que están alrededor del Sol con esos elementos como el hierro y otros más pesados, porque aquí en la Tierra pues hay oro, platino, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se formó ¿dónde? En las estrellas, y llegaron a la Tierra luego de una explosión de una supernova. Entonces yo, muy jocosamente, la gente me pregunta,
¿usted ha visto extraterrestres? Y le dije, sí, yo los veo todos los días. Porque nosotros estamos hechos de elementos que no son oriundos de la Tierra, sino que vinieron de las estrellas. Entonces, como no son terrestres, son extraterrestres. ¿Cierto? Pues eso es una forma de que entendamos que nosotros nacimos o empezamos a vivir en este planeta Tierra, pero nuestros elementos, lo que nos conforman, nacieron en los núcleos de las estrellas que explotaron en fenómenos de supernova. Muy bien. Esta es otra representación de lo mismo, ¿cierto? Muy bien. Lástima que los videos no se puedan ver. Este es un bello video que dice así: ¿cómo se verían algunas estrellas si estuvieran en el lugar del Sol? Es decir, si no pusiéramos estrellas en el lugar donde nosotros vemos el Sol, de acuerdo al tamaño y al color de las estrellas. Esta es una animación hecha en computador y con imágenes reales de la Tierra. Es una mezcla donde uno ve si ponemos a Betelgeuse de Orión en el lugar del Sol, ¿cómo se vería? O si ponemos a Sirio en el lugar del Sol, ¿cómo se vería desde la Tierra? Bueno. Como estamos hablando de estrellas, entonces hay poblaciones de estrellas. Wilhelm Heinrich Walter Bade, que vivió entre 1893 y 1960, descubrió la diferencia entre estrellas del disco y del bulbo de la galaxia de Andrómeda, antes de que se conocieran los procesos de evolución estelar, y definió dos clases de estrellas, población 1 y población 2. Los criterios de clasificación para esas estrellas que utilizó Bade son la velocidad en el espacio, la localización dentro de la galaxia, la edad de la estrella, la composición química, las diferencias de distribución en el diagrama de Hertzsprung-Russell. Más adelante vamos a ver qué es el diagrama de Hertzsprung-Russell. Entonces, él clasificó las estrellas como él las veía y las estudió en la galaxia de Andrómeda. Esta es una representación de una galaxia. Este es un dibujo, pues, pero es una representación de una galaxia similar a la galaxia de Andrómeda y similar a nuestra galaxia, que es una galaxia, al igual que la de Andrómeda, una galaxia espiral, es decir, que tiene un núcleo y unos brazos espirales que están alrededor del núcleo. Entonces, esta galaxia está vista de canto, así en esta forma. Vista de frente sería así, ¿cierto? Entonces veríamos el disco de la galaxia. Como la estamos viendo de canto, entonces miramos que esa galaxia tiene en el centro un abultamiento, que es lo que llamamos el núcleo galáctico, un abultamiento. Alrededor de ese núcleo está el bulbo central. ¿Listo? Y más alejado de ese bulbo central existe como una zona que parece muy delgada, que es lo que se llama el disco galáctico. Entonces las galaxias se conforman básicamente de el núcleo, el bulbo central, el disco y alrededor de esta formación lo que se llama el halo galáctico. Alrededor del halo galáctico ustedes ven un montón de puntos que no son estrellas, sino que son cúmulos estelares. Esos cúmulos estelares son los que conocemos como cúmulos globulares. Son acumulaciones de estrellas en forma de globitos, de globos. Son estrellas muy viejas, que pueden tener la edad de la galaxia, 4.500 millones de años. Y esos cúmulos globulares orbitan alrededor del núcleo de la galaxia. Eso quiere decir que unas veces, por decirlo más entendible, están aquí, por decir, arriba el norte y abajo el sur, pues como decimos los puntos cardinales en la Tierra, hacia arriba el norte, hacia abajo el sur, podía ser al revés, pero así fue definido. Entonces, unas veces están en el norte galáctico y otras veces cruzan el disco galáctico y pasan al sur, y vuelven a pasar el disco galáctico y vuelven al norte. Entonces ustedes pensarán, bueno, ¿y si esa acumulación de estrellas en un cúmulo globular
Un cúmulo globular, por ejemplo, como el cúmulo Omega del Centauro, que está en la constelación del Centauro, que es una constelación del hemisferio sur. Ese cúmulo globular Omega Centauri tiene más o menos 1 millón de estrellas. Entonces ustedes se imaginan un cúmulo globular como Omega Centauri con 1 millón de estrellas pasar a través del disco galáctico, viajar por el sur y después volver a pasar por el disco para ir hacia el norte. Claro que esa órbita dura muchos millones o miles de millones de años. Pero ustedes se imaginan eso interactuando con el disco galáctico. ¿Qué hay en el disco galáctico? Hay nebulosas, hay estrellas, hay polvo cósmico, ¿cierto? Hay estrellas como el Sol, ¿cierto? Entonces uno se imagina un cúmulo globular pasando cerca de nuestro Sol. ¿Qué le pasaría al Sol con la atracción, con la fuerza de atracción o con la deformidad que hace esa gran masa que conforma ese cúmulo globular? ¿Qué le pasaría al Sol? Y más allá, ¿qué le pasaría a la Tierra? Resulta que muchos dicen que no pasa mayor cosa, porque las estrellas en nuestra galaxia están separadas muchos años luz una con otra. Hay una más cerquitica, por ejemplo, la estrella próxima a Centauri, que está en el Centauro, está a 4.2 años luz, pero en promedio la diferencia entre la distancia entre una estrella y otra en nuestra galaxia es aproximadamente, en promedio, unos 10 años luz. O sea que hay unas más lejanas y otras más cercanas. O sea que por eso se dice que puede que no ocurra mayor cosa. Uno de entrada se imagina que eso se revoluciona y que... ¿cierto? Ahora, si una galaxia como Andrómeda, que eso va a ocurrir dentro de varios miles de millones de años, interactúa con nuestra Vía Láctea, ahí sí va a pasar mucha cosa, porque es que la galaxia de Andrómeda es el doble de nuestra galaxia. Cuando nuestra galaxia tiene más o menos 100.000 millones de soles, Andrómeda tiene unos 200.000 millones de soles, ¿cierto? Y miren que nuestro Sol está en la periferia, más o menos a 29.000 años luz de distancia del centro. ¿Qué es un año luz? Es la distancia que recorre la luz en un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Eso es un año luz. O sea que año luz no es una medida de luminosidad, sino de distancia. Y el diámetro de nuestra galaxia se calcula en 100.000 años luz. La galaxia de Andrómeda tiene el doble. Muy bien. Entonces, la población 1 de estrellas son las que están asociadas con el disco galáctico. O sea, con esa parte que vimos de canto. Esas son las estrellas de población 1. Y se asocian con los brazos espirales. Las galaxias espirales, como nuestra galaxia o como la galaxia de Andrómeda, tienen la característica de que continuamente están naciendo en ella estrellas y están muriendo estrellas y están apareciendo pues supernovas muy de vez en cuando, pero siempre están naciendo y siempre están muriendo en el sentido de que dejan de iluminar y de producir calor. Estos elementos, contienen cantidades significativas de elementos más pesados que el helio. Eso es lo que se llama la metalicidad de las estrellas. Cuando aparecen nuevos elementos diferentes al helio, es decir, del helio para arriba, eso se llama en astronomía la metalicidad de la estrella. No porque sean metales, sino porque son elementos diferentes al hidrógeno y al helio. Pues por eso está entre comillas, porque el oxígeno no es un metal, pero conforma muchas estrellas y de acuerdo a la concentración de oxígeno que tengan esas estrellas se dice si tienen más metalicidad o no. Estos elementos pesados fueron creados por las anteriores generaciones de estrellas y diseminados en el medio interestelar por explosiones de supernovas. Nuestro Sol es una estrella de población 1, es decir, está en el disco galáctico. Las poblaciones de tipo 2 son más viejas que las poblaciones de tipo 1, al contrario de lo que cabría esperar por la numeración. Uno diría que la 1 son las más recién nacidas y las 2 las más viejitas, no, es al contrario. Estas estrellas de población 2 son de baja masa, son muy viejas, y en la galaxia las estrellas de población 2 del halo estelar
son de baja metalicidad, en tanto que las del bulbo tienen metalicidades relativamente altas. Aquí lo importante es saber que las de tipo 1 son más viejas que las de tipo 2. ¿Sí? Eso es como una cosa pues, que uno no entiende en principio, pero por eso hay que explicarlo. Y vienen otras que son las estrellas de población 3, que hasta el momento es una población hipotética, teórica. Todavía no hay instrumentos, ni ópticos, ni espectroscópicos, ni de otra tecnología que las logre visualizar, pero matemáticamente se pueden calcular. Entonces, mientras no se comprueben, decimos que no existen. Por eso se habla de que son hipotéticas, pero que por la evolución de las estrellas y los diferentes estadios por los que ya se conoce y por los que ya vimos que pasan las estrellas, debe haber una población 3. Muy bien, ¿cómo se clasifican las estrellas? Hay 4 métodos: gravitacional, por magnitud, por tipos espectrales y por clases de luminosidad. Entonces, la clasificación por el tipo gravitacional, pues hay 2 tipos, las sistémicas y las solitarias. Entonces, hay unas estrellas que son solas y otras que son sistémicas. Sistémicas significa que están acompañadas. La mayor parte de las estrellas que han sido visualizadas desde la antigüedad están acompañadas. El Sol parece que es una excepción. Eso es lo curioso, por eso hay tantas teorías de que el Sol no debe estar solo. Debe haber otra estrella que forme con el Sol un sistema binario. Entonces se habla de la estrella Némesis, por ejemplo, que tiene una órbita, es decir, que orbita alrededor del Sol con una órbita muy elíptica, que se aleja mucho del Sol y que cada determinado tiempo vuelve cercano y vuelve y se va. Y cuando digo que se acerca al Sol, pues se está acercando al sistema solar. Entonces, los teóricos, los que empujan esa hipótesis, dicen que cuando está muy cerca comienzan a producirse catástrofes en la Tierra y que la lluvia de cometas es mayor y que entonces hay meteoritos, o meteoros más bien, que caen en la Tierra y producen grandes hecatombes, ¿cierto? Porque mirando las hecatombes que han ocurrido en la Tierra a través de su existencia, eso tiene como cierta periodicidad, en duración de años, pues cada determinados años aparece un hecatombe. Por ejemplo, hace 65 millones de años se cree que cayó un asteroide que acabó con los dinosaurios. Gracias. Y que estamos muy cerca de que vuelva a ocurrir otra vez ese fenómeno, que ya pasó el tiempo, los que defienden esa teoría, de que vuelva a acercarse Némesis y que vuelva a ocurrir lo mismo. Eso todavía no está comprobado, pero lo menciono porque eso está en el ambiente. Entonces, la mayoría de las estrellas están acompañadas. El Sol es una excepción, hasta ahora. Otra clasificación de las estrellas es estrellas que están centrales, es decir, en un conjunto de estrellas centrales, y otras que son satélites, es decir, que orbitan alrededor de esa principal. Eso es una clasificación semántica, digamos. Otras por sistema planetario, las que poseen sistema planetario y las que no poseen sistema planetario. Pues mire que es una clasificación como muy sencilla. Y otras por agrupación gravitacional. Esta es la que más conocemos. Entonces, hay unas estrellas que se acumulan en lo que llamamos los cúmulos estelares, que son unos que llaman los cúmulos abiertos y otros los cúmulos globulares. Ya mencioné los cúmulos globulares. Este es un cúmulo globular. Miren que es un globito donde hay mucha acumulación de estrellas, y esas estrellas son estrellas muy viejas. Son estrellas que ya brillan poco, pero como están muy agrupadas, el conjunto brilla mucho, porque se suman los brillos de cada una de ellas. Cúmulos globulares hay mucho. Esos cúmulos globulares ya vimos que están orbitando alrededor de la galaxia, por lo tanto son muy lejanos, ¿cierto?
muy lejanos a nosotros, que estamos en el disco. Y los otros cúmulos son los cúmulos abiertos, que son como este cúmulo abierto, que son las Pléyades, o las 7 cabritas, que están en la constelación del Toro. Miren la diferencia, estas estrellas son azules, y tienen a su alrededor una nubosidad. Las estrellas cuando nacen son blancas o blanco-azuladas. Estas estrellas de los cúmulos abiertos son muy poquiticas. Ya vimos que hay cúmulos globulares como el Omega del Centauro que tienen más de 1 millón de estrellas, pero otras que tienen 500.000, 800.000. Los cúmulos abiertos tienen menos estrellas, pueden tener 100, 500, 800, 1000, ¿cierto? Entonces los cúmulos abiertos tienen pocas estrellas, sus estrellas son jóvenes, y la diferencia es que los cúmulos abiertos están en el disco de la galaxia, que esa es otra diferencia. Los cúmulos abiertos están en el disco, los cúmulos globulares orbitan alrededor de la galaxia. Y hay otras estrellas que son independientes, o solas o solitarias, ¿cierto? Entonces, ese es un tipo de clasificación de las estrellas, que es la clasificación gravitacional, es decir, de la relación gravitacional entre unas y otras. Luego viene por magnitud. Hiparco de Nicea, que vivió en el siglo II a.C., entre el 190 y el 120 a.C., en el año 134 clasificó las estrellas en 6 magnitudes de acuerdo con su brillo. Él no tenía telescopio, no tenía ningún instrumento, no tenía binoculares, solamente tenía sus ojos. Entonces, de acuerdo al brillo de las estrellas, ¿qué? Este es un aparato para medir distancias entre las estrellas, ángulos, sí. Eso es otro tema, instrumentos de astronomía. Entonces, Hiparco dijo que las estrellas más brillantes de una constelación tienen magnitud 1 y las menos brillantes tienen magnitud 6. El ojo humano es capaz de ver hasta magnitud 6. Entonces miren que estoy diciendo 1 las más brillantes, 6 las menos brillantes. Otra paradoja, una numeración al contrario de lo que uno espera. Entonces las estrellas de magnitud 1 son más brillantes que las de magnitud 6. Esa fue la clasificación que hizo Hiparco. No quiere decir esto que no haya estrellas que brillen más que 1 o que brillen menos que 6. Por ejemplo, el Sol tiene una magnitud aparente de menos 27. Entonces, como ya no, para uno devolverse del 1, tiene que empezar a poner números negativos, ¿cierto? Por ejemplo, la estrella Vega de la constelación de la Lira tiene una magnitud 0, porque es más brillante que la estrella de magnitud 1 de esa constelación. La luna llena tiene una magnitud de menos 13, para que tengan una comparación entre el objeto más luminoso que hay en el firmamento, es el Sol. El objeto que le sigue en brillo es la Luna. El que le sigue en brillo es Venus, que tiene una magnitud de menos 4. Después sigue Marte. Ahora Marte está en oposición y está brillantísimo. Si ustedes lo observan, eso es un objeto rojizo muy, muy, muy brillante, que tiene una magnitud de 3,5, algo así por este momento. La estrella Sirio, que es la estrella principal de la constelación del Can Mayor, es la estrella más brillante después del Sol, estrella, porque mire que está hablando de planetas y de la Luna, pero la estrella más brillante después del Sol es Sirio, que tiene una magnitud de 1,4, menos 1,4. Si ustedes se fijan en el mes de diciembre, cuando sale la estrella Sirio del Can Mayor, si ustedes la observan a la altura a la que llega para nuestra latitud, si ustedes la miran en la parte más, cuando está más en el lugar más alto, ¿cierto? Ustedes ven que esa estrella titila en X cantidad, pero cuando se está acercando al horizonte titila más, y si uno la mira con unos binoculares, a uno le parece que es
similar a una bola de esas que ponen en las discotecas, que la ponen a girar para dar luces. Hágase de cuenta que usted está viendo eso dando vueltas. No, la estrella gira. Las estrellas también giran como el Sol y como gira la Tierra, pero es que esta parece que girará rapidísimo y con muchos cambios de colores, pero es la atmósfera la que hace ese fenómeno, la refracción de la atmósfera, ¿cierto? Esa estrella sirio que tiene que ver con los mayas, porque los mayas hablan mucho de estrella sirio. Eso es un día especial. Claro, eso es un... Hoy el 25 de las mayas es un día especial. Ese es un tema. Yo no me quise meter en la parte mitológica o en la parte histórica o en la parte religiosa de las estrellas porque se nos triplicaría el tiempo. Simplemente mire que estoy hablando de las estrellas nomás, pero eso tiene, para los egipcios sirios era importantísimo, para los mayas, las Pléyades también en algunas culturas también tienen gran importancia, ¿cierto? Las Pléyades que vimos ahora como cúmulo estelar tiene gran importancia, pero eso es otro tema, ¿cierto? Muy bien. Entonces, que nos quede de acá que las estrellas cuando nacen son muy calientes y son de color azul, y cuando están muy viejas son de color rojo y son menos calientes. Eso quiere decir que Betelgeuse o Antares, que es la estrella principal de la constelación del Escorpión, es una estrella muy vieja y que está cercana a la muerte. ¿Cuándo va a ser la muerte? No sabemos. No sabemos. Betelgeuse, que es la estrella principal de la constelación de Orión, que la vemos en diciembre, es una estrella también gigante roja y es candidata a supernova. Dice uno, ojalá explote para que me toque a mí, pero no se sabe cuándo va a explotar Betelgeuse. Betelgeuse está muy lejos de nosotros. Lo que causaría sería un gran fenómeno visual en el firmamento de una gran luminosidad que puede ser mucho mayor que el Sol, pero como está tan lejos, pues no va a tener implicaciones de calor ni nada, pero lo que va a emitir esa supernova en algún momento en el tiempo, todo ese material va a caer a nuestro sistema solar, porque Betelgeuse es una estrella que está en nuestra galaxia, ¿cierto? La mayoría de las supernovas que se están describiendo últimamente ocurren en otras galaxias. En una galaxia, en un siglo, ocurren 2 o 3 supernovas, en un siglo. Hasta ahora, en el siglo XX, no hubo supernovas de nuestra galaxia. Hubo una supernova en 1987 que ocurrió en la Nube de Magallanes, que es una galaxia satélite de nuestra Vía Láctea, en 1987. Muy bien. Bueno, antes de la estrella que mencionamos aquí, O, hay otras estrellas que tienen estas clasificaciones, W, L, T, C y D. Mire las temperaturas. Ya, nosotros mencionamos anteriormente las estrellas de Wolf-Rayet. Son estrellas de tipo W y miren la temperatura, más de 70.000 grados Kelvin en su superficie. ¿Se imaginan el núcleo? Si la de nosotros tiene 6.000 nomás y el núcleo tiene 15 millones, ¿ustedes se imaginan el núcleo de una estrella Wolf-Rayet? Solamente por dejarles esa inquietud. Muy bien. Les decía que las estrellas en esa primera clasificación de Harvard iban de la O a la M. Entonces está esta mnemotecnia para uno recordarse. ¿Cuál es el orden? O, be a fine girl, kiss me. Sé una buena chica y bésame. Entonces la estrella O, estrellas azules, las estrellas M, estrellas rojas. Y el Sol, G, girl. Bien, es una mnemotecnia bien fácil para uno recordarse. En inglés, pues obvio, pero son la clasificación de las estrellas según su color y su edad. Este es el famoso diagrama de Herpern-Russell. Estos dos astrónomos colocaron las estrellas en este diagrama y pusieron en esta coordenada, pusieron la temperatura superficial y en esta coordenada
colocaron la masa y fueron colocando una a una cuando fueron describiendo o descubriendo las características de cada una de ellas. Entonces miren que las estrellas azules son las estrellas más calientes y las que tienen más masa. Estas de por aquí son las rojas, enanas rojas, que son las más frías y las de menos masa. Nuestro Sol anda por aquí. Esta franja que ustedes ven ahí muy bien definida es lo que se llama la secuencia principal. Secuencia principal. ¿Por qué es principal? Porque por ahí pasan todas las estrellas en su vida. Empiecen como empiecen como gigantes azules, como gigantes rojas, como enanas, todas en su evolución pasan por aquí y se devuelven, ¿cierto? Ahorita vamos a ver el Sol qué camino viene siguiendo y qué va a seguir. Diagrama de Herpun-Russell, este es otro diagrama de Herpun-Russell. Miren que aquí están las supergigantes, miren por aquí está Canopus, por aquí está la estrella polar, nuestro Sol por aquí está la estrella Sirio, la estrella Vega, ¿cierto? La estrella Alfa del Centauro, por aquí está Procyon B, que es del Can menor, por aquí está la estrella Sirio B, que es la compañera de la estrella Sirio A, que es la estrella del Can mayor. Entonces mire que las estrellas se distribuyen en este diagrama y cuando uno lo mira entiende, ¿cierto? Entiende cómo es la distribución de las estrellas en el universo y que todas tienen una historia. Esta es la historia del Sol. El Sol comenzó por acá como una protoestrella, aquí estaba la nube protoplanetaria, ¿cierto? O la nube, la nube protoestrella, digamos. Ella venía por aquí nació el Sol y en este momento está en la secuencia principal, está aquí. Pero él en su evolución comenzará a crecer y se volverá una gigante roja, luego estará muy inestable, por aquí tendrá explosión, expulsará parte de los componentes de la atmósfera externa, luego se volverá una enana blanca y ahí terminará, una estrella enana blanca que después se convertirá en una enana oscura. Y cuando decimos oscura es porque va a perder su luminosidad, pero la masa va a quedar ahí. Entonces el futuro del sistema solar es que se va a enfriar, ¿cierto? De aquí a allá, dentro de 5.000 millones de años, pues el hombre, si es que todavía existe en la Tierra, se tiene que ir para otros sistemas estelares. ¿Se va a volver un agujero negro? No, se va a volver una estrella enana oscura. Gracias. Una estrella enana oscura. Pero entonces el ser humano y los animales que vivimos no toleraríamos esa temperatura y no podríamos vivir aquí. Faltan 5.000 millones de años. Si el hombre todavía va a vivir 5.000 millones de años, si es que vive, si no sigue matándolo unos a los otros, o si no acabamos con el planeta, ¿cierto? Supongamos que el ideal de que va a seguir ahí tiene 5.000 millones de años, o digamos 4.900 millones de años, para obtener la tecnología suficiente para irse para otros sistemas estelares. Por eso hablan de los viajes a Alfa del Centauro, a Vega, ¿cierto? Porque tiene que haber planetas similares a este, ¿cierto? Y ya hay muchos planetas por fuera del sistema solar que han sido descubiertos, que han sido visualizados. Ese es otro tema, ¿cierto? Planetas extrasolares. Muy bien. Esta es otra representación de qué es lo que le va a pasar al Sol. Mire, empezó acá, aquí estamos ahora, y va a seguir así, va a crecer, se va a volver una nebulosa planetaria, va a expulsar su material y después va a terminar en una enana blanca, después en una enana oscura. Esa va a ser la evolución de nuestro Sol. Última clasificación de las estrellas, por luminosidad. Está esta clasificación que se llama la clasificación MKK, por William Morgan, Philip Childs Kennan y Eddie Kellman. Esas son las iniciales pues, de los apellidos de estos astrónomos que clasificaron las estrellas por luminosidad así, del 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las 1A, supergigantes muy luminosas, no habla de colores, simplemente de tamaño y de brillo. Las 1B, supergigantes, las 2 gigantes luminosas, las 3 gigantes,
¿cierto? Lo más importante es el tamaño, no el brillo. Luego las subgigantes, como nuestro Sol. Luego las enanas, luego las subenanas y después las enanas blancas. Esta es la clasificación por luminosidad. Bueno, un video que muestra diferentes estrellas, su tamaño, y uno se da cuenta en él, comparando unas con otras, qué tan grandes son. Bueno. Sexto punto, nomenclatura estelar. ¿Cómo se denominan las estrellas? La nomenclatura de las estrellas es competencia de la Unión Astronómica Internacional. Esta es la sigla en inglés. Es la autoridad internacional reconocida para asignar nombres a las estrellas y otros objetos astronómicos. En el año 1929, la Unión Astronómica Internacional, que existe desde el siglo XIX, en el año 1929 dijo, en el firmamento solamente hay 88 constelaciones. Punto. Punto. ¿Por qué? Porque cada uno puede ver una figura en el cielo juntando unas estrellas con otras, ¿cierto? Por ejemplo, si uno coge la constelación de Orión, que representa un gigante, cazador gigante de la antigüedad, si uno la mira, uno puede decir, a mí se me parece Orión a una mesa de billar. Entonces yo digo, la mesa de billar, ¿no? La Unión Astronómica dijo, no más, esa se llama Orión y punto. Ah, una dictadura, sí, porque es que es si cada uno le va a dar un nombre a una agrupación de estrellas, es decir, va a crear nuevas constelaciones, esto se vuelve un desorden, un caos. Entonces, en el año 1929 dijo, en el firmamento hay 88 constelaciones y son las siguientes, 2 puntos, abro comillas, trin, 88. Pero eso es reuniones de personas que forman un grupo familiar. Es que constelación significa, sí, es lo mismo, es una, ¿cómo se llama eso? Eso tiene una palabra. Usted está pasando una, es decir, que constelación es la reunión de varias cosas, ¿cierto? Eso, así se define una constelación. En astronomía es la reunión caprichosa, entre otras cosas, de varias estrellas. Porque las estrellas de una constelación no están en el mismo plano, ¿cierto? Están allá en ese fondo que llamamos estrellas fijas, que no lo podemos imaginar como un tapete donde están las estrellas pegadas, pero hay una estrella más cercana y otras más lejanas, en la misma constelación, pero nosotros la vemos ahí desde nuestro punto de observación, que es la Tierra, como si fuera un plano, y ahí están pegadas las estrellas. Entonces la constelación es una reunión de estrellas que forman una figura que el ser humano, de acuerdo a sus vivencias, le fue dando nombres desde la antigüedad hasta el siglo XIX, ¿cierto? Cuando aparecieron nuevas, entonces en 1929 la Unión Astronómica dijo, no, son 88 y son estas, y están formadas por tales estrellas, y los límites son tales, y eso está muy bien definido en líneas, y ya nadie más puede crear constelaciones. Y lo mismo hace la Unión Astronómica Internacional con los nombres de los planetas nuevos que se descubran, de los cometas nuevos que se descubran, de los asteroides, etc. Solamente esa autoridad puede dar el nombre oficial final de cualquier objeto que esté en el firmamento. Solamente esa institución. Llámenlo dictadura, llámenlo como sea, pero eso es para ponerle orden a las cosas, porque hay que ponerle un orden. Muy bien. Entonces, las estrellas, según su denominación, tienen estas clasificaciones. Nombres propios, según Bayer, según Flamsteed, según Hevelius. Hay una clasificación de estrellas variables por número de catálogo y nombres epónimos. Entonces, por nombres propios, los babilonios, los griegos, los latinos, los romanos, los del Medio Oriente en ese tiempo, siglos atrás, y los árabes nombraron muchas estrellas. Y esos nombres todavía están vigentes, aunque esas mismas estrellas tengan otras denominaciones según estos otros tipos de clasificación, siguen teniendo esos nombres, ¿cierto? Betelgeuse fue nombrada muy en la antigüedad, y con las nuevas clasificaciones más recientes es Alfa de Orión, ¿cierto? ¿Y se llama Antares también? No, Antares es Alfa del Escorpión. Ya vamos a ver ese punto. Entonces, por nombres propios,
los nombres propios tienen estos orígenes. Luego viene la clasificación de Johann Bayer. Johann Bayer escribió o construyó un atlas estelar que se llama la uranometría, que fue publicada en 1603. Y él dijo, en su atlas estelar, las estrellas se denominarán con las letras griegas, siendo alfa la más brillante, beta la que le sigue en brillo, etcétera, etcétera, hasta llegar a omega. ¿Cierto? Entonces, esa es la denominación de Bayer de las estrellas, con las letras del alfabeto griego. Por ejemplo, aquí está un ejemplo, Alfa Lupi. Hay una constelación que se llama Lupus, que es lobo. Entonces, la estrella más brillante del lobo se llama Alfa Lupi. Lupi es un término latino. Entonces, las estrellas, según Bayer, tienen la letra griega y el nombre latino de la constelación. ¿Cierto? Muy bien. Luego vino Flamsteed, inglés, que en vez de letras griegas dijo, no, las estrellas las vamos a enumerar con números arábigos, del 1 hasta el infinito. Mucho más amplio, porque el alfabeto griego se acaba rapidito. Y en ese tiempo, pues ya el telescopio andaba por ahí, entonces se veían estrellas menos brillantes, muchas más estrellas en la constelación, entonces el alfabeto griego se volvió insuficiente. Entonces, no, cojamos los números y eso nos da para lo que quieran. Entonces, Flamsteed, en esta obra, Historia Celestis Britannica, publicada por Edmund Halley e Isaac Newton en 1712, sin la aprobación de Flamsteed, sin la aprobación, está esa clasificación y contiene 2.554 estrellas. Solamente llegó hasta ahí él en su clasificación. Todavía se sigue utilizando, mucho menos, mucho menos. Hevelius, Johannes Hevelius, polaco, de manera similar a Flamsteed, numeró las estrellas dentro de las constelaciones y muchas veces esa numeración se confunde con la de Flamsteed. Entonces la de Hevelius entró en desuso. Luego vienen por número de catálogo. Hay muchos catálogos. Aquí solamente hay algunos. Mire, el catálogo de Henry Draper, que ya lo mencionamos. El Bright Star Catalog de la Universidad de Yale. El catálogo Gliss. El catálogo SAO, que es del Instituto Smithsoniano. El catálogo de Hipparcos, mucho más modernos. El catálogo de Tycho II. Y hay muchos más catálogos, muchos. El catálogo de estrellas que más se utiliza, por ejemplo, en los programas de computador, es el catálogo smithsoniano. Ese es el que más se utiliza. Y aquí está la forma como se denominan esas estrellas según el catálogo. Mira, en el Henry Draper, entonces, una estrella, 169.830. En el HR, para cada uno de los nombres está el nombre del catálogo y el número de la estrella según como la catalogaron. Y el último tipo de clasificación es por epónimos, es decir, por nombres de personas. Entonces, por ejemplo, aquí está Edward Emerson Barnard, americano, que describió una estrella que aquí está fotografiada y animada, que se llama la estrella de Barnard, ¿cierto? Este es el movimiento aparente de esa estrella con respecto al fondo de las estrellas fijas. Es una estrella que se mueve más rápido que las otras, ¿cierto? Esto que hay acá, este movimiento, para pasar de acá donde empieza a aquí donde termina, pasaron 9 años. Entonces, la estrella de Barnard es la estrella más veloz, por decirlo de alguna manera, que se puede observar en el firmamento. Pues de buenas que su movimiento es en este sentido, donde fuera de allá para acá, estaba en el mismo punto, ¿cierto? O donde fuera oblicua, el movimiento sería mucho más pequeño, pero como es perpendicular a nuestra visión, a nuestra línea de visión, se mueve rapidísimo. Miren en 9 años cómo se mueve. Pero no, es el tiempo de nosotros, ¿no? Sí, claro, 9 años terrestres, sí, claro. Muy bien.
Por último, catálogos estelares. Miren, este es el primer catálogo estelar conocido. Chino, del siglo V antes de Cristo. Construido por Gande y Chichen en el siglo V antes de Cristo. Contiene 121 estrellas. Primer catálogo del que se tenga registro físico. Seguramente hicieron muchos antes, pero era tradición oral. Timocares de Alejandría, junto con Aristilo, otro astrónomo de su época, construyeron el primer catálogo de Occidente. Miren, para este tiempo, siglo III-IV antes de Cristo. Hiparco de Nicea construyó el primer catálogo de estrellas que contenía la posición en coordenadas eclípticas de 850 estrellas. Coordenadas celestes, eso es otro tema, ¿cierto? Al comparar su propio catálogo con el de Timocares, con el que había hecho Timocares, se dio cuenta de que las estrellas cambiaban de posición con el tiempo. Miren, él vivió entre el 190 y el 120, y Timocares entre el 320 y el 260, un poquitico más de 100 años, ¿cierto? Él se dio cuenta que las estrellas habían cambiado de posición, y evaluando esos cambios de posición y los movimientos de la Tierra, de rotación, traslación, su ubicación con respecto al Sol, etc., descubrió lo que se llama la precesión de los equinoccios, ¿cierto? De ahí salió lo que se llama el punto Aries, y de ahí nacieron los horóscopos, ¿cierto? Los horóscopos, equinoccios y solsticios, de ahí nacieron los horóscopos. Entonces, ese descubrimiento se le debe a Hiparco de Nicea. Miren la época en la que él describió ese fenómeno. Solamente con sus ojos y un cerebro pensante, no más herramientas. Y el instrumento que vimos ahora ahí, ¿cierto? Tomando las distancias entre una y otras. Claudio Ptolomeo reunió toda la información astronómica que había hasta su momento y escribió 13 libros que se llamaron el Almagesto, donde están descritos no solamente catálogos estelares, sino el Sol, la Luna, los movimientos de los planetas, hay tratados de óptica, etcétera, ¿cierto? Es un hito, pues, en la historia de la astronomía. El problema fue que describió el sistema solar como un sistema geocéntrico, es decir, con la Tierra en el centro, siendo el Sol y la Luna y los planetas los que giraban alrededor de la Tierra. Para ese momento, pues era... Y eso persistió 1500 años, ¿cierto? Pero por lo menos había una explicación, ¿cierto? Ese es otro tema, ¿cierto? Porque antes de Ptolomeo, 2-3 siglos antes, se había descrito el sistema heliocéntrico, pero a eso no le pararon bolas. Dijeron, no, eso es mentira, ese tipo está loco. El que manda es Ptolomeo. Bueno. Johannes Bayer, en su uranometría, pues aquí lo que estamos hablando es de la clasificación de las estrellas según sus nombres, ¿cierto? La denominación de su nombre, lo mismo que Flamsteed. Argelander publicó junto con con Albert Kruger y Edward Schön, en esta época recogió la posición de 324.198 estrellas para la época de 1855. Los catálogos estelares se construyen cada 50 años, o se construían cada 50 años, los que son en papel. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que las estrellas cambian de posición con el paso del tiempo. Entonces, los catálogos estelares en papel y las posiciones de las estrellas en los software de astronomía para computadores, smartphones, etc., cuando uno mira la información de una estrella, le dicen, esa información es con el catálogo, con el último catálogo que se hizo en papel, que es para el año 2000.
El próximo catálogo será construido en el año 2050. Pero como los computadores calculan rápidamente la posición de las estrellas de acuerdo a su histórico, entonces en un computador uno sabe y puede ver la posición en este momento, exacta, con las coordenadas que se utilizan en astronomía, que son las coordenadas ecuatoriales. Ese es otro tema, hay coordenadas ecuatoriales, horizontales, galácticas, etc. Entonces, los computadores te dicen, hoy, en la fecha de hoy, a esta hora, la estrella está en esta posición, ascensión recta tal, declinación tal. Pero en papel solamente se construyen cada 50 años. Entonces, uno tiene, el último catálogo que yo tengo es del año 2000. El anterior a ese fue en el año 1950, ¿cierto? Bueno. Actualmente se conoce el catálogo de Henry Draper con 359.083 estrellas catalogadas. Miren, por astrometría y espectroscopia. Astrometría es la medición con distancia, con los errores que tiene eso, ¿cierto? Porque acuerden que entre la estrella y nosotros hay materia, y no solamente materia visible, hay materia oscura, y hay energía oscura, y eso deforma el espacio. Y entonces las distancias que hoy creemos que tiene una estrella pueden ser mentira cuando se descubran otras cosas, otro instrumento, etc. Carlos Messier hizo otro catálogo, pero ese catálogo es un catálogo de objetos del espacio profundo y son 110. El catálogo de Messier tiene 110 objetos y esos objetos pues son nebulosas, galaxias y cúmulos de estrellas. Carlos Messier, que vivió entre siglo XVIII y siglo XIX, su trabajo principal era buscar cometas. Era un cometero. Eso. Entonces Carlos Messier se dio cuenta de que los cometas y estas nebulosas, galaxias y cúmulos de estrellas, con los telescopios que él tenía para su momento, se parecían mucho, algunos, ¿cierto?, a los cometas. Entonces, para no confundir los cometas con estos objetos que son fijos en el firmamento, entonces empezó a decir, no, este no es un cometa, es un objeto fijo, es una nebulosa. Entonces dijo, este es el objeto número 1. Y después, buscando cometas, encontró muchos cometas, él encontró muchos cometas, pero buscando decía, este objeto siempre lo doy en el mismo punto, ese es el número 2. Y así enumeró 110. Realmente él no los enumeró todos, porque el catálogo de Messier tiene una historia muy larga. Comenzó en 1774 y terminó en 1970. Porque amigos de Carlos Messier también vieron esos objetos y le dijeron, papá, mire, aquí hay uno, métalo en su catálogo. Y el principal de ellos, miren que aquí está Pierre Méchain, le ayudó mucho, ¿cierto? Le ayudó mucho, ese fue el que más le ayudó, y como era contemporáneo y trabajaban juntos en París, en el Observatorio de París, entonces le decía, mira, aquí me encontré este objeto, ¿qué opinas? No, mételo en tu catálogo, ¿cierto? Y los últimos objetos fueron, miren, aquí hay unos introducidos en el siglo XX, miren, en honor a Carlos Messier, que se devanó los sesos y gastó muchas noches y mucha pupila, como decimos, buscando objetos que fueran fijos y que se parecían a cometas. Muy bien. John Ludwig Emil Dreyer construyó el nuevo catálogo general de nebulosas y cúmulos estelares, que se conoce como el NGC. Cuando ustedes leen en astronomía el objeto NGC, ¿cierto? Ese catálogo tiene 7.840 objetos, entre nubes estelares, nebulosas planetarias y galaxias. NGC 1, NGC 2, hasta 7.840. NGC 7.840. Él los vio y los catalogó y formó el nuevo catálogo general, que así se llama, pues, coloquialmente. Para no decir todo este nombre, decimos catálogo NGC. A los norteamericanos les gustan mucho las siglas y eso facilita mucho la comunicación. Lo importante es saber qué significa, ¿cierto? Fue construido en 1880, miren, utilizando las observaciones de Herschel, William, y de su hijo John Herschel, más sus observaciones personales, ¿cierto? Por eso alguien decía, muy famoso, que los genios se apoyan en los hombros de los gigantes.
para poder llegar más arriba. Hay que reconocer el trabajo que hicieron otras personas que lo antecedieron a uno. Uno no puede pues abrogarse todo el honor, ¿no? Hay que decir, esto lo descubrió y yo adicioné esta cosita. ¿Cierto? Muy bien. Fue completado este catálogo en 1905 con 5.386 objetos por medio de un catálogo que se llamó el Index Catalog o IC. Eso da lugar a que los dos catálogos tengan 13.226 objetos. Muy bien. Por último les traigo esto, que es lo último en catálogo estelar. Esta sonda llamada Gaia, una sonda espacial propuesta por la Agencia Espacial Europea, no la NASA. La Agencia Espacial Europea fue lanzada el 19 de diciembre de 2013 desde el Puerto Espacial Europeo de la Guyana Francesa, aquí pegaditos, más allá de Venezuela. Ahí lanzan cohetes. ¿Porque le sale más barato? Le sale más barato, ¿por qué? Porque está muy cerquitica, porque está muy cerca al Ecuador, ¿cierto? La velocidad de rotación de la Tierra ayuda a que el cohete vaya más rápido. A los gringos les cuesta más y a los rusos también, porque están en una latitud más alta. Pues, sí, pero Florida está muy lejos del Ecuador. La Guyana Francesa está pegadita, es que está ahí. Entonces, hay muchos lanzamientos que se hacen de ahí y poca bulla le hacen. Eso, exactamente. Entonces, este fue lanzado en el 2013 y su propósito era fotografiar la esfera celeste, ¿cierto? Porque uno cuando observa, uno dice que todo lo que yo veo forma una esfera, ¿cierto? Para entenderlo, y que la Tierra es fija y que lo que se mueve es el resto. Eso es mentira, pero yo no veo que la Tierra se mueva sino cuando hay terremotos, ¿cierto? Entonces si yo estoy parado aquí y miro el cielo, eso me parece una esfera, con el fondo de estrellas fijas allá, en ese tapete. Entonces esta sonda lo que hace es eso, está ubicada en una órbita geoestacionaria y lo que hace es mirar el firmamento en esa esfera y tomar fotografías. Y toma fotografías y vuelve y repite y sigue repitiendo. En 2016 hizo la primera liberación de datos. Miren la primera fotografía de Gaia juntando todas las fotografías que había hecho hasta ese momento. Es decir, 3 años. Unas superposiciones, pero miren que aquí hay unas bandas que uno dice, ve, una zona más oscura. Entonces miren, este es el disco galáctico. Aquí está el centro de la galaxia, miren, y aquí está el disco. Y estas dos que hay aquí abajo son 2 galaxias satélites de la Vía Láctea que se llaman las nubes de Magallanes, que están hacia el sur, viéndolas desde la Tierra. Están en el hemisferio sur celeste. Pero en el 2018, hace poquitico, publicó esta fotografía. Miren la del 2016 y miren la del 2018. Mucho más nítida, mucho más limpia, ¿cierto? Y este es en colores. Esa es la Vía Láctea mirada desde una órbita geoestacionaria terrestre. Pues geoestacionaria terrestre es una redundancia. Desde una órbita geoestacionaria. Miren qué belleza. Aquí está el núcleo de nuestra galaxia, que está obstruido por gas y polvo, principalmente carbono, grafito, que no nos deja ver esa gran masa que hay en el centro y que no nos deja ver ese gran brillo que hay en el centro, afortunadamente, porque si no, no habría noche. ¿Cierto? Más o menos, ¿cuál sería el número aproximado así de galaxias? Se calcula que hay 100.000 millones en el universo conocido. El mismo número aproximado de neuronas que tenemos nosotros. Qué casualidad, ¿no? Específicamente el tema, pero te hago una pregunta, ¿qué son las lunas? Las lunas son satélites de los planetas. ¿Perciben luz del Sol, todas las de la Vía Láctea? No. El Sol es una estrella. Alrededor de él giran planetas y alrededor de los planetas giran lunas. Pero resulta que
alrededor de asteroides también giran lunas, por eso se llaman lunas, ¿cierto? ¿Cómo están compuestas? ¿También de helio? No, son cuerpos sólidos. Sí, las lunas son cuerpos sólidos. ¿Qué se ha encontrado en los materiales que trajeron de la luna? Un elemento diferente, que nada, no se ha divulgado, que ya existe. Somos hechos de lo mismo. Sí. Lo que se discute es cómo se formó la luna, ese es otro tema. El Sol ilumina muchos planetas. Los planetas del sistema solar ilumina, pero que se vea por fuera del sistema solar, claro, así como nosotros vemos Alfa del Centauro, que tiene planetas ya orbitando alrededor de él, de ellas, de esas dos estrellas, porque son dos, son tres, Alfa A, Alfa B y Próxima. Se dice que, pues, yo no, la astronomía, que los astrónomos no saben pues, que Júpiter en este momento es un sol. No, Pues, Júpiter es un planeta, él no produce luz. no, es por otro, pues, por otro campo. Ah, bueno, yo le hablo desde la astronomía. Se dice que algunos dicen que es un sol frustrado. Un sol frustrado. No logró tener la suficiente materia como para empezar a fusionar hidrógeno en helio y empezar, ni siquiera es una protoestrella. Pero es el planeta más grande del sistema solar hasta ahora conocido. Hay otro por ahí que lo llaman el noveno planeta, que hay unos rusos, unos astrofísicos rusos que ya describieron la órbita, etcétera, etcétera, y parece que es más grande que Júpiter, pero teoría por el momento. ¿Cómo? Ah, no, pues es que planetas hablan de Hercóbulos, hablan de Nibiru, hablan de muchas cosas, ¿cierto? Pero comprobados, es decir, la ciencia requiere comprobación. El método científico que implementó Galileo lo dice muy claro, debe ser repetible, debe ser demostrable, ¿cierto? Mientras eso no cumpla esas características, es una hipótesis. Hipótesis hay muchas, compruébelas, eso hay que comprobarlo, pero muchas, eso hay así. ¿A cuántos años se han detectado planetas o ¿Cómo? a cuántos años luz es lo máximo que se haya detectado? A no más de 50.000 años luz. A no más, porque los planetas extrasolares que se han descubierto hacen parte de estrellas, orbitan alrededor de estrellas de nuestra galaxia, ¿cierto? Y acordémonos que el radio de la galaxia, son 50.000 años luz, ¿cierto? El radio, el diámetro son 100.000. Esas ondas que han enviado a explorar el espacio profundo, ¿a qué distancia han llegado? Pues las ondas Voyager 1 y 2 ya están saliendo del ámbito gravitatorio del Sol. La influencia gravitatoria del Sol se calcula en 2.5 años luz. Y eso fue lanzado en la década de los 70. Eso se ha demorado para llegar hasta allá. Es que nosotros estamos en pañales en tecnología, en pañales. Y eso que la tecnología ha avanzado en los últimos 100 años, más de lo que avanzó en toda la existencia de la humanidad. Pero seguimos en pañales, seguimos en pañales. Doctor, yo quiero preguntarle algo. ¿Qué hay? Cinturón de fotones. Un poquitico, al menos díganos algo. A ver, fotones emiten todas las estrellas, todas. Estoy hablando desde el punto de vista astronómico. Pues acuerden que yo soy médico, yo no soy ni astrofísico, ni químico, ni nada, ¿cierto? Bueno, fotones emiten todas las fuentes de luz, porque la partícula luminosa básica es el fotón. Hasta ahí le puedo decir. Todo lo otro que usted hable de que la franja, que el cinturón, que no, eso son hipótesis, creaciones del ser humano, ¿cierto? De eso se ha hablado mucho desde antes del año 2012, cuando se iba a acabar el mundo, porque los mayas lo dijeron. Y resulta que el calendario maya lo escribieron, ¿cierto?, en físico, y como se les acabó la piedra, dijeron, se va a acabar el mundo, se va a acabar el universo, porque se acabó la piedra.
¿Pero por qué? Porque comenzaba un nuevo ciclo en el mismo calendario, ¿cierto? Porque a todos se les acaba el mundo en algún momento. Cuando nos muramos, se nos acabó el mundo, ¿sí o no? De manera que eso es otro tema que se sale de la ciencia astronómica. Atribuye a las explosiones de las supernovas la creación, digamos así, o la presencia en el universo de los metales. De los elementos más pesados. No, del hierro para arriba. Del hierro para arriba. En masa atómica. ¿Y qué papel entonces le atribuiste al Big Bang que parece que a este cuando todo Ese es un tema tenaz, es un tema tenaz. Bueno, eso es otro tema. Voy a adentrarme un poquitico de lo que yo sé acerca de eso. Resulta que antes del Big Bang, hay una pregunta, ¿qué había antes del Big Bang? ¿Cierto? ¿Qué había antes? Porque para los seres humanos las cosas comienzan en un punto y terminan en otro. Entonces uno dice, a Big Bang nació el universo. ¿Cuál? Este. Resulta que las últimas teorías, porque no está comprobado, dicen que antes del Big Bang no existía el espacio ni el tiempo, pero que sí había materia. ¿En forma de qué? Parece, no está demostrado teóricamente, que eran la materia que había antes del Big Bang eran lo que hoy conocemos como partículas subatómicas. ¿Del tipo cuál? Quarks, fermiones. El protón es una masa, es una partícula inmensa comparada con los quarks, ¿cierto? La partícula del bosón de Higgs, todas estas cosas. Entonces, parece que antes del Big Bang existían esos elementos. ¿Dónde? Ahí, yo no puedo decir más, ahí. Llegó un momento en el cual todo eso se juntó y comenzó el espacio y el tiempo. O sea que antes de ese punto no había ni espacio ni tiempo. Estaban. Ahora, ¿quién dio la orden? Piensen lo que quieran. Hay libertad de cultos, piensen lo que quieran. Pero hasta ahí ha llegado la teorización del Big Bang. Y el Big Bang que dio lugar a este universo, porque es que está la teoría de los multiversos, no solamente paralelos a este en el que nosotros estamos, sino dentro de este. Dentro de este. Exacto. Se han descrito hasta 24 dimensiones. Esto es otro tema, es apasionante. Claro. Está el átomo, o sea, todo está en nosotros, vibración, energía. Nosotros somos todo ese universo. Claro, y si usted mira para adentro suyo, ¿cierto? Va a llegar hasta las partículas subatómicas, que es el universo micro. Y si mira para afuera, se va a dar cuenta de que hay muchas cosas lejanas de tamaño, que es el macro. Pero cada uno de nosotros es un universo. Y somos únicos e irrepetibles. Muy bien. Miren, en este catálogo de Gaia se definieron ya en forma clara y contundente 1.7 billones de estrellas con su posición y su brillo. 1.7 billones. 1.4 billones según su color. 1.3 billones según su distancia y su movimiento propio. 161 millones según su temperatura superficial, 77 millones según su radio y luminosidad y 7 millones de acuerdo a su velocidad radial. Ese es el trabajo que ha hecho esta nave Gaia desde el 2013 hasta ahora. Les agradezco mucho la atención.